Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Empezamos nuestro tiempo devocional esta mañana. El día de hoy vamos a estar revisando en el libro de Éxodo, capítulo 28 y capítulo 29. El título de nuestro devocional el día de hoy es Ropas Santas. Vamos a buscar en nuestras Biblias, capítulo 28. Dice: harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán azul, oro, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, aparte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro, y pondrás las 2 piedras sobre las sombreras del efod de piedras memoriales a los hijos de Israel. Y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros por memorial. Harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras: 1 hilera de una piedra sárdica, 1 topacio y 1 carbunclo; la segunda hilera, una esmeralda, 1 zafiro y 1 diamante; la tercera hilera, 1 jacinto, una ágata y una amatista; y la cuarta hilera, 1 berilio, 1 ónice y 1 jaspe. Todas estarán montadas en engastes de oro, y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel, 12 según sus nombres, como grabaduras de sello cada una, con su nombre serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cordones de hechura de trenzas de oro fino, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral, y fijarás los 2 cordones de oro en los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los 2 engastes, y los fijarás a las sombreras del efod en su parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en su orilla que está al lado del efod hacia adentro. Harás asimismo los 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de las 2 sombreras de efod hacia abajo, delante de su juntura, sobre el cinto de efod, y juntarán el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral del efod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa.
y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. Y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por la parte delantera de la mitra estará, y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieren consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente, para que obtengan gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también un cinto de obra de recamador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas también. Les harás cintos y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Éxodo capítulo 29. Esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, y les harás de flor de harina de trigo, y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los 2 carneros. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y ceñirás el cinto del efod, y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza, y le ungirás, y harás que se acerquen sus hijos, y les vestirás las túnicas. Le ceñirás al cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos, y lo quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Asimismo tomarás uno de los carneros, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos, y lavarás sus intestinos y sus piernas, y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza, y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, y matarás el carnero, y tomarás de su sangre, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos, y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor, y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre sus vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero la grosura y la cola, y la grosura que cubre los intestinos, y la grosura del hígado y los 2 riñones, y la grosura que está sobre ellos, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite, y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura, presentado
a Jehová, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová. Y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá a el que de sus hijos tomare su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión, y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es cosa santa. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado. Por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificada. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero 1/10 parte de 1 efa de flor de harina amasada con la 4ª parte de 1 hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 4ª parte de 1 hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación con olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Bueno, estamos en este tiempo devocional donde hemos de pensar en estas ropas santas. Estas eran las ropas de los sacerdotes. Si podemos nosotros leer como tarea en Levítico número 8, vamos a conocer un poco más sobre estas ropas. Las vestiduras de los sacerdotes debían ser parte de la adoración. Eran vestidos para honra y hermosura, exquisitamente bordados y trabajados. Además, eran ropas que los identificaban del resto del pueblo y que los habilitaban para servir dentro del tabernáculo. Eran ropas blancas de lino fino con hermosas piedras preciosas incrustadas en ellas y santificadas. Vamos nosotros pensando acerca de estas ropas y cómo eran constituidas. Vamos a tratar de hacerlo como lo hicimos el día de ayer, ir desgranando cada uno de los elementos. El efod era el manto exterior, la parte externa de las vestiduras del sumo sacerdote, hecho en azul, escarlata, púrpura y blanco, entretejido con hilos de oro. El cinturón era de los mismos materiales. Nuestro sumo sacerdote, Cristo, no es ningún santo padre ni superpastor. Él
es nuestro Señor. Él ofreció en sacrificio la ofrenda perfecta, su propia vida, y Él como sumo sacerdote también ora por nosotros. En cada hombrera del efod del sacerdote había una piedra de ónice. En ellas estaban grabados los 12 nombres de la tribu de Israel. Jesús lleva sobre sus hombros también a su iglesia. En cuanto al pectoral del sacerdote, se colocaba sobre el efod, hecho con los mismos materiales. Era cuadrado y 12 piedras preciosas lo adornaban, cada una de ellas con el nombre grabado de una tribu de Israel. Jesús nos conoce personalmente porque nuestros nombres están grabados en el libro de la vida una vez que hemos decidido seguirle y hacerle nuestro Señor y hacerle nuestro Salvador. Si Jesús es tu Salvador y Señor, tú serás conocido por Él y tu nombre jamás será borrado del libro de la vida. También un elemento de los vestidos del sacerdote era el manto, y el manto se colocaba debajo del efod. Era todo azul y de su borde inferior colgaban campanillas de oro y granadas intercaladas. Las granadas eran frutos hechos en azul, púrpura y carmesí. Las granadas y las campanillas simbolizan el equilibrio que debe haber entre frutos y sonidos. Jesús hizo oír su voz, pero también mostró sus frutos, es decir, las obras. El ejemplo es Cristo, el ejemplo del Maestro debemos seguir. El ejemplo del siervo es el que debemos de imitar cada uno de nosotros. Después, dentro de las ropas del sacerdote viene la túnica de lino blanco bordada que iba debajo del manto y llegaba hasta los tobillos. Esto nos habla de la pureza y santidad en la vida interior de cada uno de nosotros, en privado, en la privacidad, allí donde nadie nos ve, allí donde nadie nos observa y ahí donde no podemos escondernos de los ojos de Dios. El último elemento es la mitra. Es un gorro de lino blanco y sobre ella una lámina de oro con la inscripción Santidad a Jehová. Santidad a Jehová. Todos los días de tu vida deben de ser una realidad, deben de ser una constante. Por eso es que nosotros debemos de estar pensando también en estos elementos. Decíamos el día de ayer y el día de antier, de repente es difícil leer estos pasajes y pensar que tiene de relación conmigo, pero acabamos de ver que cada uno de estos pasajes, por difíciles, por complicados o entretejidos que pareciera que están, cada uno de estos pasajes tiene elementos que son de edificación para nuestra vida espiritual el día de hoy. Por eso estemos pensando y meditando en cada oportunidad sobre lo que Dios está tratando de transmitirnos, sobre lo que Dios está tratando de decirnos, sobre lo que Dios quiere que nosotros el día de hoy comprendamos y empecemos a poner en práctica. Recordemos la granada y la campanilla, la voz y el fruto, ¿sí? Hay santidad en nuestra manera de vestirnos hoy. Tal vez si hemos sido llamados nosotros a ser sacerdotes, pensaríamos que tendríamos que también llevar las mismas ropas que estos sacerdotes del Antiguo Testamento. Ya no es necesario. Como lo vimos el día de ayer, el lugar santísimo es nuestra vida. El lugar santísimo es ese lugar donde hoy habita, donde está la presencia de Dios morando. Entonces ya no necesitamos llevar estos elementos, pero sí podemos tomar de ella edificación para nuestra vida el día de hoy. Hay santidad en la manera en que nos vestimos hoy, o hay una provocación, hay una expresión que puede ser captada por las demás personas. Tú y yo somos sacerdotes de Dios y como tales somos sus representantes
aquí en la tierra. Somos sus embajadores. Recordemos que los embajadores son aquellos hombres y mujeres que son enviados por parte de una nación o de un reino para representar los asuntos y los negocios en otra nación. Nosotros hoy en día somos embajadores de Dios. Dios nos ha puesto en esta tierra para llevar sus asuntos, para llevar adelante aquel plan que Dios tiene para la humanidad. Por lo tanto, cuando hablemos de santidad en nuestra manera de vestir, también debe de mostrar esas vestiduras de una persona que es dignatario de una nación, que representa a su nación, que representa a su rey, y nosotros debemos de estar en tales condiciones. No estoy diciendo que nos vistamos con excesivos lujos, no estoy diciendo que nos vistamos solamente de una forma. En cada región del mundo y en cada etnia y en cada comunidad, cada uno de nosotros vestirá de cierta moda, de cierta forma, de acuerdo a los elementos de su comunidad, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir es que debemos de vestir de una manera decorosa y de una manera honrosa. También esta recomendación es para las mujeres. Hoy en día también muchas mujeres, hombres y mujeres visten de manera sensual, con entalles que denotan su figura o con ropa demasiado provocativa. Está bien que pueden vestirse a la moda y probablemente lo puedas hacer sin necesidad de llegar a provocar sexualmente a alguien o de hacer una vestimenta de una manera deshonrosa o indecorosa. Que nadie nos juzgue por usar una ropa ajustada, un short de baño que revela demasiado, una minifalda o un vestido de fiesta que son provocativos. Que toda nuestra vestimenta también sea de un buen testimonio. Recordemos que estos sacerdotes tenían que usar esta ropa porque era la única que había sido dada por Dios para el adecuado servicio en el tabernáculo, para el adecuado servicio y adoración a Dios. Entonces nosotros también tomemos este ejemplo y vistamos de una forma decorosa, de una forma honrosa. Los mal pensados lo serán siempre, ya sea con la ropa que nos pongamos, con la marca, o si no es con marca, o si son ropas humildes. Cualquiera de estos elementos podrá también desencadenar muchos comentarios y debemos olvidarnos de ellos. Lo importante es que nosotros estemos vistiendo también de una forma adecuada y honrosa, que no estemos provocando algún comentario. Por otro lado, como sacerdote de Dios, somos quienes debemos de dar también esa vista hacia el exterior. Nuestras ropas tampoco deben expresar abandono, dejadez, suciedad o muerte. Recordemos que la forma de la confección de las ropas de los sacerdotes tenía un cierto cuidado. A lo mejor yo no puedo hoy darme el lujo de comprar ropa nueva a cada instante, pero recordaremos aquellas puntadas que enseñaba la abuelita, o aquellas puntadas que hacía el sastre, como alguna época aquí en México se le llamó el sastre remendón, que podía hacer aquellas ropas que eran remendadas una y otra vez y lo hacían lucir nuevamente aquellas ropas como cuidadas, como bien confeccionadas. Entonces nosotros debemos también
expresar por medio de nuestra ropa gozo, ganas de vivir, pasión, alegría. ¿Sí? Debemos pensar en esto. Tú y yo somos sacerdotes de Dios para ofrecer adoración y honra. Y aunque no necesitamos usar hoy en día, como lo había dicho, una ropa especial, sí necesitamos hacerlo en santidad. Debemos vestir de una manera decorosa. Y demás está decir que nuestra manera de vestir debe también expresar nuestra pureza interior. ¿Qué mensaje estamos mandando con nuestra ropa, con nuestro vestir hacia el mundo inconverso, a aquellos que tal vez no han reconocido a Dios, aquellos que no tienen hoy en día a Cristo como Señor y Salvador? Incluso pequeños detalles como esos pueden ayudarnos a testificar a otra persona de quiénes somos, en quién hemos creído, cuál es nuestra fe y cuál es nuestra esperanza. Estemos pensando también en el resto del día en estas cosas. Pues doy gracias a Dios por este tiempo que nos permite pasar juntos. Gracias por la vida de cada uno de ustedes y estaremos ahora también pendientes de estos temas que hemos revisado en estos últimos días y estemos pensando en los elementos que conforman al tabernáculo, en los elementos que ahora usan los sacerdotes. En las siguientes devocionales tomaremos algunos de estos puntos para ir enriqueciendo el conocimiento de ellos y también ir descubriendo a través de ellos, como lo hemos dicho, el carácter y la personalidad de ese Padre amoroso que es nuestro buen Dios Jehová. Gracias a cada uno de ustedes por este tiempo que separan en sus actividades para estar meditando en la palabra. Y el día de mañana, si el Señor lo permite, nuevamente estaremos teniendo nuestro tiempo devocional. Hasta pronto, el Señor les bendiga, buenos días.